segundo editorial, quiero analizar qué es la libertad. Porque a veces pareciera que los conceptos sobre el significado de una palabra no es una. No es aquella que nos han enseñado o hemos aprendido, sino que se han convertido en algo subjetivo. ¿Por qué digo esto? Veamos. Según las definiciones académicas, la libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad, y se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano, ¿no? La palabra libertad proviene del latín liberta y significa condición del que es libre. Esto es el estado o situación de una persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee sin estar determinada por una circunstancia externa. Por ejemplo, ser libre significa, si un niño quiere ir a una plaza a disfrutar, puede decidir si juega con otros, si no juega con otros, o si actúa solo, ir a qué juego subirse. También, sin embargo, esto conlleva a que tenga que ver qué espacios ocupa, porque hay otros que también van a querer ocuparlos. Y las características son de la libertad, la autonomía y la autodeterminación, ¿no? La ausencia de imposiciones externas, responsabilidad personal. Es un derecho humano, es lo oponente a una coacción, ¿no? La libertad se opone a los sistemas de opresión y debe ser respaldada por leyes y normas sociales que garanticen la protección de las personas contra la opresión y la injusticia. Y es un valor fundamental que se vincula con la capacidad de las personas para expresar sus ideas y perseguir sus metas sin restricciones injustas. Y su valor radica en brindar la oportunidad de explorar, aprender y crecer para alcanzar el máximo del potencial en la vida. Al mismo tiempo, la libertad fomenta otros valores como la diversidad, la tolerancia, la convivencia social. En tanto guía las acciones humanas al diálogo, ¿no? Y en este sentido, el sistema democrático es el que protege la libertad de las personas. Y aplicando este concepto de libertad en la política, vemos que se refiere al derecho fundamental de los individuos para tomar decisiones autónomas y participar en la vida pública. Implica la protección de los derechos civiles y políticos, tales como la libertad de expresión, de asociación, de prensa y de religión, así como la igualdad ante la ley y la protección de los derechos humanos. En el contexto político, la libertad también se relaciona con la democracia y el Estado de Derecho, donde las instituciones gubernamentales están sujetas a la voluntad popular y deben operar dentro de los límites establecidos por la ley. Aparte, implica la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, a través del voto, y a su vez también poder estar en desacuerdo y manifestarlo, y la única manera que tenemos de manifestarlo ante un gobernante es salir a la calle y decírselo, porque no tenemos un teléfono personal para decirle, hey, amigo, estás haciendo lo que no debes. Estos datos los saqué de una revista digital llamada Concept. ¿Y por qué tenemos que respaldarnos en las leyes? Porque el ser humano tiende a inventarse en su cabeza conceptos que solo lo benefician a él o al sistema que defienden según su ideología. La mayoría de los seres humanos son individualistas. Y si encima tienen alguna alteración mental que los hace sentir superiores al resto, estamos ante un problema, ante un gran problema. Más que nada si estos seres humanos tienen poder sobre los otros, como por ejemplo cuando le dieron las facultades especiales a Milei, ya sea para gobernarnos en el 2023 o en el Congreso en el 2024. Entonces vemos la alteración de los conceptos académicos sobre la libertad y carajo. Juntos pareciera ser un vínculo para que el sociópata, del que venimos hablando en los editoriales, la utilice en un concepto inventado por algún maestro, donde él se apoya, que vaya a saber qué comprende, o si lo podemos ir dilucidando porque no somos tontos ni ignorantes, y dentro de los 11 millones de votantes de una libertad vacía, habrá un buen porcentaje que no es tonto e ignorante. Entonces, decidí buscar artículos para entender ese concepto de libertad de estos libertarios. Y quieren creer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue. Encontré y refundé mi creencia de que si tenés un poder real, podés inventar un concepto, como por ejemplo el de la palabra libertad, y después no decírtelo, y entonces confundir gritando ¡viva la libertad carajo! En forma desquiciada, y vos hacés la lectura que quieras. ¿Y cuál es este concepto de libertad que profesa Milei? La que le han enseñado sus maestros, obvio, ¿no? Sus maestros son Mises y Hayek. Ellos llevan adelante el concepto de libertad negativa. ¿Y qué es la libertad negativa? Según
El filósofo político Isaiah Berlin se refiere a la ausencia de interferencia externa en la esfera individual. Es la libertad de hacer o no hacer algo sin ser obstaculizado por otros, particularmente por el Estado. Esta idea que desarrolla Berlin en su texto y que tiene mucho que ver con el derrotero de von Mises y Hayek, y por ende de Milley, es la que considera que la libertad negativa no es contradictoria con los regímenes autócratas, ya que lo importante a la hora de señalar la vigencia de las libertades no es preguntarse quién está gobernando, sino si tal gobierno ejerce alguna coerción específica sobre el ciudadano. Por ejemplo, puede existir una pérdida de libertad en los derechos civiles, pero a la vez darse una amplia libertad en términos económicos. Es decir, que lo esencial es la libertad económica, dentro de un régimen de mercado, que las libertades civiles están supeditadas a la vigencia de la libertad económica y que por ello la democracia es deseable, pero no imprescindible. Que en determinadas situaciones la violencia fascista es necesaria para enfrentar las crisis sistémicas graves. ¿Y cuáles son esas crisis sistémicas graves? Por ejemplo, la que está transitando en la actualidad el sistema capitalista. Y Hayek, uno de los maestros de Milley, opina que en épocas de crisis y amenazas al régimen capitalista, la reacción fascista es imprescindible a la hora de salvar el sistema. Y asimismo, en 1978, Hayek se dirigió por carta al diario The Times y allí afirmaba la existencia de casos donde las libertades públicas eran mejor custodiadas por gobiernos autoritarios que por regímenes democráticos. O sea, que el periodo de reorganización nacional, es decir, la dictadura y la libertad carajo, tienen el mismo fin. Una batalla cultural para doblar el brazo de aquellos que profesan la justicia social y el Estado benefactor. Y la propia democracia, obvio. Por lo tanto, queridos oyentas, oyentos y oyentes, cuando les digan ¡viva la libertad carajo!, recuerden a lo que se está refiriendo. Nada tiene que ver con las individualidades, a la libertad que cada uno de nosotras y nosotros conocemos, sino que la frase debería ser ¡viva la libertad de mercado carajo! Y a defender a capa y espada este régimen capitalista que se está deteriorando día a día. ¿Saben qué? O luchamos o nos esclavizan. Muy interesante es tu editorial como los anteriores, ¿no? Y me quedé pensando en esto de la conceptualización que hace los seguidores de Milei, el gobierno de Milei, que hablan de determinados conceptos, pero cuando los llevan a la práctica los contraponen. O sea, te quieren convencer, sospecho yo, no sé, que libertad es restricción. Claro, Y que seguridad es ser golpeado en la calle. claro. Eh, que no hay inflación, y cuando en realidad sí hay, y que bajaron la inflación, pues sí, la bajaron, la que ellos mismos subieron. O sea, es como una esquizofrenia, no sé cómo se llama esto en psicología, ¿no? Pero es como una insalubridad mental que están tratando de imponer, y no los vamos a dejar. Pecadoras de alma.